Hola, saludos. Me llamo Alejandro Úbeda, soy investigador biomédico y esta grabación es una ligera ampliación del seminario que titulado Campos electromagnéticos no ionizantes de baja frecuencia, low frequency, que impartiré en el curso del segundo Congreso de Medicina y Salud Ambiental en Mollet del Vallès el 14-15 de marzo de 2025. El título es Retos en Medicina y Salud Ambiental del Congreso, la máxima del Congreso. Y ante todo quiero dar las gracias a SOCSA y a la Academia por tener la amabilidad de invitarme a hablar aquí sobre esta materia y muchas gracias a ustedes por su interés y por su asistencia en ello. A nuestro grupo del laboratorio del Servicio de Bioelectromagnética del Hospital Ramón y Cajal de Madrid lleva ya 45 años investigando en los efectos de las radiaciones no ionizantes en todo el espectro, desde las frecuencias extremadamente bajas hasta visible, y en una doble vertiente, la protección radiológica y las aplicaciones médicas de las radiaciones no ionizantes. En ese ámbito hemos trabajado en metrología, haciendo mediciones en espacios ocupacionales y en ambientes residenciales. También nos hemos dedicado a investigar experimentalmente in vivo e in vitro con objeto de enfocar nuestros estudios en la protección radiológica ante radiaciones no ionizantes ambientales. También hemos investigado experimentación y ensayos clínicos en el desarrollo de terapias basadas en la exposición a radiaciones no ionizantes. Y asimismo nos hemos dedicado a informar, asesorar a autoridades médicas y académicas en España y fuera de España, internacionales, en distintos foros como son sociedades científicas nacionales e internacionales y distintos ámbitos universitarios académicos. Todo esto lo hemos hecho en un régimen de cooperación internacional, sobre todo en Europa, pero también en Asia y en las Américas. Hemos, como decía, investigado en todo el espectro de las no ionizantes, desde las bajas frecuencias, pasando por las radiofrecuencias y microondas, aquí tanto in vivo como in vitro, en nuestra zona, que yo creo que es la única que hay en España, que tenemos una zona para experimentación in vivo con radiofrecuencias en un animalario, que es el único sitio donde puedes trabajar con animales. Y también en el espectro visible, sobre todo las frecuencias de mayor energía, como el azul y el verde. Bien, aquí se me invita a hablar de las bajas frecuencias, low frequency, en el rango de los hercios a kilohercios, que abarcan el DC, los estáticos, como los imanes, el campo geomagnético, las frecuencias extremadamente bajas y las frecuencias ultra bajas. Como en el rango no ionizante del electromagnético, a mayor frecuencia, mayor energía se transmite a los cuerpos expuestos y menor la penetrabilidad de la señal en los cuerpos expuestos, pues en las bajas frecuencias son las señales de menor energía y de máxima penetrabilidad en los sistemas biológicos. Bueno, solamente voy a hablar aquí de las frecuencias extremadamente bajas y concretamente de la frecuencia industrial 50-60 Hz, que es aquellas a las que más está expuesta la población, tanto en el ambiente residencial como en los ámbitos ocupacionales, dentro de este rango de las bajas frecuencias. Bien, esto tomaría 5 horas para dar una introducción más o menos comprensible. No tenemos ese tiempo, de manera que voy a contarles esto de una manera un poco como una historia, ¿no? Más fácil para mí de representar.
Allá por el año 1980, el Hospital Ramón y Cajal, el Departamento de Investigación, estaba estudiando los mecanismos de respuesta a campos electromagnéticos de frecuencias extremadamente bajas que se aplicaban entonces en magnetoterapia, sobre todo para pseudoartrosis. Eran las técnicas que desarrolló en Estados Unidos Bassett. Y queríamos saber cuáles eran los mecanismos, porque no se conocían y la verdad es que todavía no se conoce bien cómo funciona eso. Bien, pues en aquellas fechas la responsable de nuestro servicio de bioelectromagnética era la doctora Jocelyn Leal, que había sido pues, tomada, invitada a trabajar en el hospital desde el Instituto Pasteur, que es donde ella ejercía su labor. Y con ella estábamos como becarios María Ángeles Trillo y yo, que veníamos de la Universidad Complutense. Bien, Jocelyn tenía la idea, la hipótesis de que el desarrollo temprano del embrión de vertebrados, amniotas, es decir, aves y mamíferos, sería una buena sonda biológica para estudiar cuáles eran esos mecanismos, puesto que estos embriones en sus fases tempranas son particularmente sensibles a agentes tanto físicos como químicos. Y se pensaba, digo, que sería una buena sonda biológica para estudiar estos mecanismos. Y tenía razón la doctora Leal. Los resultados mostraron que había efectos diferentes según dos tipos de parámetros, los biológicos y los físicos. De manera, biológicos, que el efecto ante un mismo campo, el que fuera, difería según la célula del tejido del embrión. Y en cuanto a los físicos, pues dependía de los parámetros, sobre todo frecuencia e intensidad. Y encontramos ventanas. Es decir, el efecto que veíamos biológico era una función no lineal de la frecuencia, por lo tanto no lineal de la energía transmitida al sistema biológico, no lineal de manera que había ventanas en las cuales a determinadas frecuencias había efectos y a otras no lo había. Y había también ventanas de intensidad. Es decir, a mayor intensidad no tenías por qué encontrar efecto. De hecho, podías perder el efecto si incrementaba la intensidad. De manera que el efecto era función no lineal de la intensidad. Por lo tanto, era función no lineal de la energía. ¿Qué significa eso? Si los efectos no eran función de la energía transmitida al biosistema, significaba que había fenómenos de resonancia ahí. No sabíamos entonces qué tipo de fenómenos, qué tipo de resonancia, ni cómo funcionaba esa resonancia. Pero sabíamos que eso es lo que estaba ocurriendo. Bueno, pues una de esas ventanas la encontramos para campos de frecuencia extremadamente baja, de valores de densidad de flujo magnético entre 0,4 y 1 microtesla. 0,4 microteslas, 1 microtesla son unos campos muy débiles. Hay que tener en cuenta que el valor del campo geomagnético medio en la península ibérica, es decir, campo estático, no tiene frecuencia, pero estático, es del orden de 40 microteslas. Es decir, 2 órdenes de magnitud por encima de aquellos niveles, aquellos valores en los cuales nosotros habíamos encontrado en efectos. ¿Qué efectos? Efectos teratógenos, es decir, generación de monstruos. Estos embriones, que aquí son embriones de pollo, lo que estoy mostrando, que son muy similares en la fase que nosotros estudiábamos, eran muy similares, en la fase de 2 días aproximadamente, al embrión humano en la fase correspondiente. Y en estos embriones de pollo generamos acrania, anencefalia, espina bífida. ¿Vale? Eso lo publicamos en el American Journal of Anatomy en 1982 y eso tuvo una alta repercusión internacional porque nunca se había sospechado que unos campos tan débiles y una frecuencia tan baja podían tener algún efecto significativo en un sistema in vivo, en los embriones. Bueno, realmente tuvo repercusión hasta el punto que en 1985 recibimos una visita de una delegación de científicos de la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos que nos propusieron formar un proyecto internacional para replicar nuestros resultados sobre la acción teratógena de estos campos débiles, porque a ellos les interesaba mucho y querían que en ese proyecto interviniera en la Walter Reed Army Institute of Research, es decir, Instituto de Investigación de la Armada de los Estados Unidos, que dependía del Office of Naval Research. Bien, pero ellos nos daban la opción de que escogiéramos otros partners, ¿no? Y nosotros escogimos y fueron aceptados el Instituto Karolinska y la Universidad de Western Ontario, en Canadá.
se aceptó y entre todos iniciamos el proyecto Henhouse, el proyecto gallinero, porque trabajábamos con embriones, sobre todo de pollo, que son más fáciles de manejar que los embriones de mamífero. Bien. Al principio estábamos un poco suspicaces porque estaba la Armada de los Estados Unidos implicada y no sabíamos bien qué iba a salir de ahí. No teníamos mucha confianza, pero la verdad es que funcionó bastante bien y fueron totalmente honestos y ayudaron mucho, de hecho. De manera que en 1987 hay un comunicado de prensa del conjunto de los participantes en el proyecto y dice, esto está entrecomillado, los resultados responden definitivamente a la pregunta de si el embrión temprano de vertebrados es sensible a campos electromagnéticos débiles. Sí, es sensible. Lo que importa ahora es conocer los fenómenos biofísicos que subyacen a ese efecto. Y eso se publica en 1988 por Berman y colaboradores, por orden alfabético, y eso fue una confirmación de los resultados que habíamos obtenido y tuvo una repercusión todavía mayor internacional que la que habían tenido nuestras primeras publicaciones. Y a partir de ahí, y por esa repercusión, empiezan a aparecer modelos que intentaban explicar estos resultados. El primero que aparece es el de Abe Leibov en 1988. También Lednev viene con un modelo en 1992 y finalmente en 1994 Carl Blackman y Jenny Blanchard publican su modelo de resonancia paramétrica de ion. Nosotros hemos probado estos distintos modelos, el que mejor se ajusta, el que mejor predice la respuesta, al menos a nivel celular, es el modelo de Blackman y Blanchard. Nosotros lo probamos en el laboratorio de Blackman con el ion hidrógeno y después lo hemos probado ya en España con otros iones de relevancia biológica como es el calcio, magnesio, manganeso y últimamente con el ion sulfuro. Y se ha probado y se ha ensayado con éxito el modelo. Bien, eso en aquella época, esos niveles tan bajos atraen la atención porque resulta que las líneas de alta tensión, los transformadores, electrodomésticos, mantas eléctricas, emiten unos campos electromagnéticos iguales o superiores a 0,4 microterlas, ese que tenía efectos teratógenos. Y la exposición es crónica, tanto para trabajadores como para público. En esa fecha, poco después, aparecen nuevas replicaciones independientes, otros laboratorios de nuestros trabajos sobre los efectos teratógenos y del Henhouse. Y hay también varios estudios epidemiológicos en embriología de exposición residencial y ocupacional a campos de frecuencia extremadamente baja que indican que tal vez los humanos sean sensibles a ese tipo de exposiciones crónicas. En esa fecha fundamos la European Biotechnology Association, fundamos el Hospital Ramón y Cajal. Jocelyn Leal fue fue fundadora y fue la primera presidenta de la sociedad que sigue muy activa y con éxito en el presente y que hasta hace poco ha tenido su sede en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Bien, a partir de ahí empieza a aplicarse el principio de precaución para frecuencias extremadamente bajas, en esas fechas tan tempranas. Hay un rediseño y una reubicación de los sistemas de comunicación naval por frecuencias extremadamente bajas. De ahí el interés de la Navy, de los Estados Unidos. Hay un rediseño de los cableados eléctricos en interiores, en viviendas, en lugares ocupacionales, en lugares de trabajo. También hay una política de sacar los centros de transformación fuera de los edificios de vivienda, colocarlos en el exterior. Campañas de enterramiento de líneas eléctricas en zonas urbanas. Cambios en el diseño de algunos equipos. Por ejemplo, en aquellas fechas, en 1989, en el número 10 de diciembre, el New York Times, en la página 12, da cuenta de que IBM ha puesto ya en el mercado monitores de baja radiación. Y tal vez ustedes, algunos que tengan la edad suficiente, recuerden aquellos monitores de baja radiación que sustituyeron a los de rayos catódicos clásicos al principio. Y decía la noticia, a una distancia de 55 centímetros del tubo de rayos catódicos sin blindaje, es decir, los que se venían utilizando hasta entonces, el campo magnético está en el rango de 1 a 2 microterlas.
Y eso se considera que no es deseable. 1 o 2 microterras, los que habíamos encontrado los efectos teratógenos, se considera que no es deseable y que entonces merece la pena apantallar esos monitores. Dice, la reivindicación de la patente, IBM afirma que su sistema de blindaje reduce ese campo a menos de 0,2 microterras, por debajo de esos 0,4 microterras que hemos mencionado antes. Entonces, se supone que merece la pena hacer unos aparatos, unos monitores que están blindados, monitores de baja radiación, bastante caros, por cierto, del orden de $1.500 los de color, porque para proteger la salud de los trabajadores. Principio de precaución. Bien, como digo, aquello tuvo una repercusión significativa en el ámbito de la embriología, que es el que habíamos estudiado. Y a la izquierda tienen arriba, pues que fueron sustituidos aquellos viejos monitores que algunos de ustedes recordarán que había cactus de ordenador que vendían porque decía que eso iba a concentrar las señales nocivas de los campos electromagnéticos en los cactus. Por supuesto, eso no era cierto. Ahora tenemos los sistemas de muy baja radiación. Arriba a la derecha tenemos las mantas eléctricas que generaban también campos de baja frecuencia, pues de frecuencia industrial relativamente elevados. Ahora tenemos esas mantas eléctricas que le llaman de baja radiación. También otra estrategia que se siguió fue eliminar en las zonas urbanas las líneas eléctricas y enterrarlas. Se hizo obligatorio también el uso de enchufes con tierra y, como decía antes, los transformadores, los centros de transformación han tendido desde entonces a colocarse en el exterior de los edificios. Eso estamos hablando de un tránsito en las décadas de 1980 a 1990. Pero desde entonces se ha ido más allá. Entonces ya no solamente es una cuestión de embriología, sino que se han encontrado indicios de promoción de cáncer y de otras enfermedades y trastornos por exposición a frecuencias extremadamente bajas. ¿Qué indicios hay de efectos a medio o largo plazo por estas bajas frecuencias? Muy rápidamente, no tenemos tiempo para entrar en ello. La lipoatrofia en ámbitos ocupacionales, saben que es una pérdida de grasa subcutánea, sobre todo en muslos y antebrazos, sobre todo en mujeres y en espacios pues altamente electrificados, con campos electromagnéticos elevados. Eso se estudió, lo estudiamos con el grupo LipoSearch en Cataluña, en Barcelona. Datos epidemiológicos, datos experimentales también con un proyecto de MAFRE que vinieron a demostrar desde mi punto de vista que son campos electromagnéticos por debajo de 1 microterra los que son capaces de provocar esto. Y lo que no estudiamos y sigue sin estudiar es si las células, si los lipocitos son sensibles a eso, a esos campos electromagnéticos. ¿Qué pasa con células también más relevantes y más activas como son los espermatozoides, la espermatogénesis, la oogénesis, en zonas que están muy próximas y que están igualmente irradiadas? Bueno, eso queda por estudiar. Cáncer y tumores. He puesto aquí 3 asteriscos en residencial, en niños. Ahí los conocen a ustedes, los datos de leucemia en niños que viven en ambientes residenciales con campos por encima de los 0,3 microterras. No hace falta que sean campos de línea de alta tensión. Los campos son generados, son endógenos dentro de la propia casa, ¿no? Ahí la epidemiología es bastante clara. Ocupacional también, sobre todo cáncer de mama en hombres, expuestos a campos de baja frecuencia, no sabemos de qué intensidad, porque eso, las mediciones, la metodología no es buena, o no ha sido buena en esos estudios, en esos ambientes, pero parece bastante claro que existe esa posibilidad de cáncer en estos trabajadores. Efectos embriológicos, pues hemos hablado de ellos a nivel ocupacional, residencial, hay datos experimentales, hay datos epidemiológicos para campos del orden de 1 microterra de exposición crónica. Y por último, los efectos neurológicos, efectos de la electrohipersensibilidad. Ocupacional y residencial a campos por debajo de 1 microterra. De eso yo no voy a entrar porque nos hablará el doctor Fernández Solá
del tema, solamente llamar la atención sobre que es un tema que hay que enfocar con claridad. He puesto una interrogación porque la Organización Mundial de la Salud acepta la electrohipersensibilidad como un trastorno, pero considera que no se debe a la exposición a los campos electromagnéticos. Por eso, de ahí la interrogación, pero eso es un punto de vista bastante contestado. Solamente decir que es un trastorno que es incapacitante. Estas personas sufren mucho y lo general no pueden trabajar. Algunas de estas personas se suicidan, no es ninguna broma. Y la prevalencia es alta. Dependiendo de los países, la prevalencia está entre el 0,7 y el 13,3%. La prevalencia en España yo no la conozco, pero si hacemos una media sería del orden del 5%. Y si es así, significaría que del orden de 2,5 millones de personas en España, en su mayoría mujeres, estarían incapacitadas, estarían sufriendo mucho y además incapacitadas para trabajar. Y eso desde un punto de vista social es algo que hay que enfocar y que hay que tratar y resolver. No digo más. Sí, me voy a centrar, por lo tanto, en cáncer, en este seminario. En 2002, ya entonces, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud, consideraba que la evidencia epidemiológica y experimental disponible entonces era suficientemente firme para incluir las bajas frecuencias industriales, 50-60 Hz, débiles ambientales, en su listado de posibles cancerígenos para humanos clase 2B. De hecho, en el 2011, unos años después, incluye también el IARC a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia de radiocomunicación, de las cuales nos ha hablado el profesor Ceferino Maestu. Pero también están las creosotas, está el DDT, está el plomo, el formaldehído, gases de combustión, es decir, unos agentes químicos y físicos que cuando nosotros trabajamos en el laboratorio tenemos que hacerlo en cámaras de seguridad, porque se consideran potencialmente nocivos. ¿Vale? Entonces, ese posible cancerígeno clase 2B hay que tomarlo en serio. Bien, después, hemos hablado del 2002. Posteriormente, la evidencia de efectos de cancerígenos se ha venido ampliando. Por ejemplo, hay muchos estudios, pero yo pues, he escogido este. En el 2019, en Environmental Research, Carpenter publica, dice, campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja y cáncer. ¿Cómo la fuente de financiación afecta a los resultados? Bueno, de eso podríamos hablar también un rato, pero nos lo ahorramos. Dice en el resumen, cuando se elimina el sesgo debido a la fuente de financiación, la evidencia de que los campos magnéticos de frecuencia extremadamente baja incrementan el riesgo de cáncer es consistente y concluyente. Además, los adultos también están en riesgo, no solamente por la leucemia infantil, y hay fuerte evidencia de cánceres, además de la leucemia, particularmente cáncer de cerebro y mama. Bien. Y estamos en fechas cercanas, los ciudadanos hoy son conscientes de esto y reclaman la aplicación del principio de precaución. Nosotros en la Sociedad Española de Protección Radiológica tenemos un grupo de trabajo que responde a través de la página web a las consultas que nos hace el público, profesionales, etcétera, sobre radiaciones. Y nosotros tenemos un grupo de trabajo que es para radiaciones no ionizantes. Recibimos preguntas, claro, de todo tipo, de campos generados por imanes, campos generados por antenas de telefonía, por teléfonos móviles, por sistemas de luz visible, infrarrojo. Hoy yo para hablar aquí he seleccionado un día más o menos al azar, el 21 de noviembre, y he seleccionado solamente las consultas que iban sobre bajas frecuencias. Se recibieron más, pero solo las bajas frecuencias. Bueno, aquí tenemos algunas de ellas. Por ejemplo, aquí de una empresa de gestión y arquitectura preguntan por la distancia mínima a una línea de media tensión para que no haya problema de salud. O sobre paneles solares en el chalet. O en el garaje cargadores para coches eléctricos. O una planta solar fotovoltaica que van a instalar cerca de la casa de esta persona.
Otros quieren comprar una casa y dice que tiene cerca una antena de una línea de alta tensión. Bueno, este es un error que nos encontramos con cierta frecuencia. Hay personas que piensan que la torre que sostiene los cables eléctricos es una especie de antena y que eso es lo que genera los campos electromagnéticos. No saben que son los cables. Bueno, es un error curioso, pero relativamente común. O el colegio de mi hijo está cerca de una central de formación eléctrica. Y la pregunta siempre termina en fin, queriendo interesarse por problemas de salud, campos magnéticos dañinos, peligrosos, radiación nociva, riesgo de la salud, es peligroso. Es decir, los ciudadanos en general están al tanto de que, bueno, de que habría un potencial peligro y buscan precaución. Bueno, lo que he contado hasta aquí es una historia encadenada, ¿no? Una cronología desde 1980 hasta la situación actual en la aplicación del principio de precaución. Pero hay una parte que no he contado y que viene ahora. En 1997 ocurre algo que da lugar a un cambio de manera que en la situación actual lo de la aplicación del principio de precaución pues no está tan claro debido a aquellos acontecimientos. ¿Qué ocurrió entonces? Pues aquí tenemos una gráfica de abonados a la telefonía en todo el mundo en millones, desde 1982 en adelante. ¿Y qué es lo que hay ahí? La línea roja marca los abonados a telefonía móvil. Y se ve que ya pasaban de 200 millones. Eso significa, vista la curva, que la telefonía móvil estaba aquí para quedarse. No solamente eso, sino siguiendo las curvas, sabían entonces que se iban a cruzar para 2002-2003, iba a haber más abonados de telefonía móvil que de telefonía fija. Entonces las compañías iniciaron una carrera y una competición por la colocación de antenas pues, en espacios urbanos y eso dio lugar a una reacción. Los ciudadanos sabían que estaban expuestos a un nuevo tipo de campos electromagnéticos, están preocupados por si tiene efectos nocivos por exposición crónica y empiezan a pedir que se aplique el principio de precaución y en algunos casos con bastante insistencia y con bastante vehemencia. Y eso estorba al despliegue de la red y a competitividad de la industria en Estados Unidos y en la Unión Europea. Entonces, bueno, ese problema pues, se intenta resolver con IGNIR, la International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, que tiene el apoyo y el patrocinio de la industria en el ramo. Y entonces se crea en Alemania esta ONG, es una ONG, no está supervisada, sus miembros se eligen entre ellos, de manera que son bastante independientes y tienen la misión de proponer unos límites de seguridad ante la exposición a radiaciones no ionizantes. Eso, hablábamos de 1997. En 1998 publican unos límites para la protección de la salud del público y los trabajadores a radiaciones no ionizantes en todo el espectro que va desde la baja frecuencia hasta radiofrecuencia, microondas, ondas milimétricas, etc. Bien, 1998. La Unión Europea dice, qué coincidencia, fíjate, justo lo que necesitábamos. Pues con esto vamos a hacer una ley. Y efectivamente, en 1999 hay una directiva europea para la protección ante los campos electromagnéticos no ionizantes. Posteriormente, esto, en fin, hubo críticas a la manera en que se hizo, y posteriormente por los distintos países, cada uno, como le pareció conveniente, pues transpusieron a su legislación esta directiva. España lo hizo en el 2001 con un Real Decreto, 1066/2001. Bien, ¿qué límites propone IGNIR para exposición a bajas frecuencias? Pues para campo de 50 Hz es 98, los límites de 98. Para el público son 100 microterlas. Para trabajadores, 500 microterlas. 100 microterlas es un orden de magnitud. Son 100 veces más que lo que se suponía que podía ser nocivo en exposiciones a largo plazo, como hemos visto antes, ¿no? Lo que venimos hablando de los efectos que hemos descrito. Parece muy elevado, pero no para ahí la cosa.
Unos años después, en el 2010, eleva IGNIR esos límites, los duplica para el público general y los dodecuplica, los multiplica por 12 para los trabajadores. Eso es curioso porque generalmente cuando los límites, según avanzan los conocimientos, se hacen cada vez más estrictos. Se van rebajando, ¿no?, los valores a los que se puede alcanzar. Sin embargo, aquí ocurre lo contrario. Y ha ocurrido también con las radiofrecuencias. IGNIR lo hace. ¿Por qué ocurre eso? Eso tan raro. Bueno, pues ocurre porque entre el 2002 y el 2010 ha habido una evolución en la exposición a campos estáticos y campos de baja frecuencia, tanto en el ámbito ocupacional, sobre todo en el ámbito médico, y en el ámbito residencial, ha incrementado. Y entonces hace falta unos nuevos límites. De manera que de esta manera la protección radiológica de IGNIR no pone límites al desarrollo tecnológico industrial. Puede seguir avanzando el desarrollo sin que la protección radiológica lo dificulte, lo estorbe. Bien, pero ¿en qué se basa IGNIR para venir con esos 100 microterlas o 6.000 microterlas, etcétera? Pues se basa en el criterio de inducción de corrientes eléctricas intensas en tejidos electrosensibles, como es el tejido nervioso, el tejido muscular. Es la idea de la estimulación magnética transcraneal. Este sistema, que es diagnóstico y terapéutico, pues lo que hace es que genera un campo magnético de alta intensidad a nivel del cráneo, se aplica en el cráneo, y eso induce corrientes eléctricas intensas. Más intensas cuanto más intenso es el campo magnético de baja frecuencia que se ha utilizado. Y eso da lugar a unas respuestas, dependiendo en qué zona del cráneo se aplique, pues esa persona puede tener dificultades para ver mientras está aplicado el campo. Luego, cuando se retira el campo, vuelve a ver con normalidad, ¿eh? Pero puede tener dificultades para hablar o puede tener dificultades para mover un brazo, etcétera. Lo que hace esa corriente eléctrica tan intensa es saturar la capacidad de respuesta del sistema nervioso, respuesta eléctrica. Y eso está bien, es así, pero claro, es así y solamente así si aceptamos, si creemos que el cerebro, el sistema nervioso, está formado por unas neuronas, unas células que funcionan como cables eléctricos, que conducen la electricidad y nada más. Y claro, no es así. No es así, ustedes saben, no hace falta que insista mucho en ello, que ahí está la sinapsis con sus neurotransmisores del espacio sináptico, los receptores de neurotransmisores en el espacio postsináptico, los sistemas de inactivación de eso, y que si un campo electromagnético más débil que esos fuera capaz de reducir la capacidad de neurotransmisores liberados hacia el espacio sináptico, o reducir o cambiar la concentración de receptores de esos neurotransmisores, pues eso da lugar a trastornos o enfermedades. Por ejemplo, la depresión viene de ahí. En fin, está relacionada con ese tipo de trastorno. Entonces, eso no parece ser tenido en cuenta por los límites IGNIR. Y en cuanto a células de otros tejidos, ya no del sistema nervioso, pues parece que los criterios IGNIR están presuponiendo que una célula eucariota es una especie de esférula de agua salada y que conduce la electricidad de esa manera. Y ustedes y todos sabemos que no, que la célula eucariota es un cosmos en pequeño, es un microcosmos con un montón de orgánulos, con ya solamente la membrana plasmática es extremadamente compleja, tiene la matriz extracelular que está cargada con moléculas, macromoléculas de todo tipo, está el citoesqueleto, etc. Eso no es tenido en cuenta a la hora o yo entiendo que no es tenido en cuenta a la hora de proponer los límites de IGNIR. Y tener en cuenta esos parámetros, esas características de la célula y de la señal es fundamental para la protección radiológica ante este tipo de radiaciones. Bueno, y eso no es que lo diga yo, que no soy nadie, pero es que la Comisión Internacional sobre los Efectos Biológicos de los Campos Electromagnéticos, formada por estos científicos más que conocidos y más que expertos en la materia, como Igor Berdyaev, Karl Blackman, que fue nuestro mentor durante nuestro postdoctoral,
de Science, Nasdaq, etcétera, dicen en el Environmental Health en 2022, publican un artículo diciendo la evidencia científica invalida las asunciones de salud que subyacen a los límites de exposición de ICNIRP y de la Federal Communication Commission, que es la que es la correspondiente a ICNIRP en los Estados Unidos. Ellos se refieren aquí a la radiofrecuencia de 5G, pero es igualmente válido su artículo y sus razonamientos para las bajas frecuencias. Luego, los límites ICNIRP en los que se basa la legislación de protección europea y española, pues están sometidos a crítica. Bien, entonces vemos que estos comités y el IARC, y el Parlamento Europeo y otros reconocen la evidencia experimental y epidemiológica sobre los potenciales efectos de esos campos de baja frecuencia. ICNIRP, por supuesto, también la conoce, pero no la reconoce. ¿Por qué? Porque dice no existe explicación biológica para los efectos reportados. No existe explicación biológica. Y por eso ellos mantienen a fecha de hoy sus umbrales para 50 Hz, 200 microteras para el público, 6.000 microteras para los trabajadores. Yo debo decir que a lo largo de la historia, afortunadamente, se han aplicado métodos de prevención sin conocer bien cuál será la explicación biológica de determinado tipo de problemas de salud. Por ejemplo, hay un libro, The Ghost Map, que tiene una buena traducción al español castellano por Capitán Swing, El mapa fantasma, que explica, lo recomiendo, es un libro interesante y divertido, explica cómo, sin conocer la explicación biológica, fueron capaces de detener una epidemia de cólera en Londres en 1854. ¿Vale? O sea que a la hora de aplicar el principio de precaución, a lo mejor no hace falta saberlo todo sobre las explicaciones biológicas. Pero, ¿de verdad no existe una explicación biológica? Pues yo creo que sí. Nosotros llevamos años estudiando los mecanismos de respuesta a estas radiaciones ionizantes y concretamente en el ámbito de las extremadamente bajas tenemos una serie de trabajos sobre los mecanismos de respuesta proliferativa de células humanas a estos campos de frecuencias extremadamente bajas. Están ahí, están en abierto. Tecleen en cualquiera de los buscadores el nombre de María Ángeles Estrillo, que ha sido la responsable en nuestro laboratorio de estos trabajos, o mi nombre, y los encontrarán. Y estos trabajos se han hecho pues con la participación y colaboración de proyectos europeos como el proyecto Reflex o la Agencia Europea de Defensa o el proyecto Saberec. ¿Y qué hemos aprendido con estos trabajos? Pues hemos aprendido una serie de cosas interesantes, pero si yo tengo que resumirlas, diría que hemos aprendido que hay una posible genotoxicidad indirecta. Si ven en el gráfico de la izquierda, son los mecanismos genotóxicos de radiación ionizante, conocidos bastante bien. Y pues la radiación ionizante sería capaz de dañar moléculas, provocando, por ejemplo, roturas, por ejemplo, en el ADN, mediante una ruta directa, es decir, una rotura directa de esa molécula, o la ruta indirecta, que es por generación de radicales libres. El 60% del daño genético provocado por las radiaciones ionizantes es por generación de radicales libres. Bien, pues nosotros y otros sabemos y hemos mostrado que los campos electromagnéticos débiles pueden afectar a la proliferación o a la viabilidad en células humanas sin necesidad de dañar el ADN directamente. De hecho, eso habrán oído ustedes, porque se repite ad nauseam, que las radiaciones no ionizantes no pueden inducir cáncer o promover cáncer porque no ionizan. Bueno, eso ustedes, que en su mayoría son médicos, saben que eso no tiene sentido. Pero además esto lo dicen con una seguridad, con el tipo de seguridad que tienen a estos que, como todos lo saben, no tienen nada más que aprender. Pero no conocen esta cuestión bien, no son especialistas, no son bio ni son médicos, suelen ser ingenieros, físicos, etc. Eso no tiene sentido. Sabemos que las frecuencias extremadamente bajas, y eso está publicado y está demostrado, son capaces de afectar a la expresión y a la acción de los radicales libres. Ya ese podría ser un mecanismo indirecto. Pero además, es suficiente con que la señal sea interpretada erróneamente por la célula como un mensaje o una orden de proliferar o de protegerse, ¿no? De evitar
la muerte celular de estas células de cáncer o precancerosas. ¿Cómo funcionaría esto último? Aquí tenemos una membrana celular con unas proteínas de membrana que la atraviesan, y esa proteína de membrana, en esta pues hay un electro o magnetorreceptor, igual que hay quimiorreceptores. Si ese receptor es capaz de interpretar una señal de baja frecuencia como una orden, lo que va a ocurrir es que va a desencadenar una cascada de efectos moleculares que darán lugar a proliferación celular o a apoptosis o a diferenciación de la célula incluso, también eso lo hemos encontrado. Y para eso no hace falta que la señal sea de muy alta intensidad como pretende IGNIRP, porque esa señal no le está dando una patada a la célula o no le está apretando el cuello a la célula para que la célula haga algo. No, eso es una orden. La energía para la respuesta celular no la pone la señal, como pretende IGNIRP. La energía la pone la propia célula, el metabolismo celular. La célula entiende que ha recibido una orden de proliferar o de lo que sea, y la célula responde con su propia energía. No hay ningún misterio. Así es como responde a las señales químicas las células. Bueno, parece que decir esto es una novedad. Es lógico. Bueno, nosotros tenemos aquí un ejemplo. Esto está publicado en abierto también. Tenemos una membrana plasmática aquí abajo, el espacio intracelular, y tenemos, como veíamos antes, una proteína de membrana. En este caso es una metaloproteinasa. Esa metaloproteinasa tiene un receptor electromagnético, como el que mostrábamos en la figura anterior, y es una interacción zinc-tiol. Bueno, pues la metaloproteinasa 9 está en estado latente, pero cuando ese puente se rompe por una alteración en el puente sulfuro, por ejemplo, pues lo que ocurre es que allá a la derecha se rompe el puente y la metaloproteinasa queda activada, y eso da lugar después a una activación del factor de crecimiento epidérmico, del receptor del factor de crecimiento epidérmico, el Epidermal Growth Factor Receptor, ya a nivel intracelular por fosforilación. Y eso da lugar, después de varios pasos, a proliferación celular en células de cáncer humano. Eso no lo hemos publicado nosotros, eso es sabido, que funciona así, ¿no? Esa metaloproteinasa y ese puente. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado? Hemos encontrado que utilizando el modelo de Blackman y Blanchard, el modelo de resonancia paramétrica de ion, con un campo de 15 microterlas estático y un campo de 50 hercios, hacemos que entre en resonancia el ion sulfuro. Y eso rompe el puente. Esos 15 microterlas DC es un valor que es lógico que esté en ambientes tanto residenciales como ocupacionales. Son modificaciones del campo geomagnético, pues porque hay un metal cerca o un imán, etc. Es un valor de campo estático que se puede dar en muchos ambientes. Y los 50 Hz, pues el campo de 50 Hz de baja intensidad, por debajo de los límites. Bueno, pues lo que ocurre es que cuando alteramos cuando rompemos ese puente, al alterar, al hacer entrar la resonancia el ion sulfuro, a los 5 minutos ya se ha activado esa metaloproteinasa, y a los 10 minutos se ha tenido lugar la activación del Epidermal Growth Factor Receptor. Y eso da lugar posteriormente a proliferación de células en células de cáncer. Pero la célula tiene unos mecanismos que le permiten adaptarse y revertir ese efecto. En 90 minutos aquí no ha pasado nada. En 90 minutos la célula ha sido capaz de parar las reacciones que van a dar lugar a la proliferación celular. Revierte el efecto. A menos que la exposición sea intermitente, que es como son las exposiciones a las que estamos expuestos, tanto en el ámbito ocupacional como en el residencial. Nadie está expuesto 24/7, ni en el trabajo ni en casa, a campos electromagnéticos. Es una exposición, la que nosotros decimos, intermitente. Bueno, pues cuando sometemos estas células de cáncer humano, distintos tipos de cáncer, a una exposición intermitente, hemos podido describir, y está publicado,
la cascada de acontecimientos y de reacciones que ocurren al día 2 y al día 3 de exposición intermitente. Tiene lugar el día 2 una estimulación de la progresión del ciclo celular. El día 3 se bloquean los mecanismos de control del ciclo celular y tiene lugar una estimulación de la proliferación celular. Bien, ahí en eso es fundamental en las primeras fases de esa cascada la expresión, el incremento de la expresión de la proteína esta PERK1 medio. Es fundamental. De manera que si nosotros utilizando, por ejemplo, melatonina, que es un oncostático, y en concentraciones fisiológicas, podemos hacer que PERK no responda al campo electromagnético. Y cuando hacemos eso, revierte el efecto. ¿Vale? Si paramos ahí la reacción, vamos a decir, la cascada, no tiene lugar el efecto. Se bloquea la progresión de la estimulación, se restauran los mecanismos de control del ciclo y la proliferación, la tasa de proliferación pasa a ser normal. Con exposición intermitente, que repito, es a la que realmente estamos sometidos, a una exposición intermitente. De manera que, concluyendo, sí existe una explicación biológica desde mi punto de vista. Nosotros y otros hemos identificado procesos y vías moleculares implicadas en la respuesta proliferativa de células de cáncer humano. Hemos comprobado, interesante, que existen mecanismos celulares de adaptación al estímulo electromagnético. La célula se adapta. En 1 y 3 días de exposición continua no hay proliferación de las células humanas de cáncer si la exposición es continua. Es, permítanme la comparación, como si queremos clavar un clavo y damos un golpe con el martillo y mantenemos la fuerza, pero no damos otro golpe. No vamos a conseguir que el clavo penetre en esa superficie, ¿vale? Es una fuerza continuada. Sin embargo, si la exposición es intermitente, entonces hay un incremento significativo en la proliferación celular. Es como si diéramos un golpe, otro golpe, otro golpe, de manera que la célula no era capaz de revertir cuando ese efecto o de protegerse de ese efecto cuando se da de esta manera, como que pillas a la célula desprotegida o con el pie cambiado. Y por último, en presencia de concentraciones fisiológicas de quelantes como la melatonina, de bloqueantes de químicos de las vías implicadas, no hay proliferación. Es como si apartáramos el clavo del rango de acción del martillo. La célula es capaz de revertir el efecto o de librarse del efecto, de adaptarse. De manera que, para terminar, concluyendo, los actuales conocimientos sobre los mecanismos revelan que sí existe una explicación biológica a los efectos observados de estos campos de baja frecuencia. Estos conocimientos nos permiten, primero, identificar y caracterizar los mecanismos que hasta ahora no eran tenidos en cuenta. Y nos permiten también inferir, llegar a la conclusión de que los límites IGNIL pueden garantizar la protección ante efectos de campos de muy alta intensidad y efectos inmediatos, nocivos, pero no parece que puedan garantizar la protección ante exposiciones repetidas crónicas a niveles por debajo de esos límites que ellos proponen. Y esto permite también aplicar el principio de precaución mediante estrategias eficaces de prevención de los efectos, pues en los turnos, intermitencia, cómo ha de ser la intermitencia, cómo librarnos del efecto debido a la intermitencia, o el uso o la aplicación de melatonina en personas potencialmente sensibles. También minimizar la exposición, por supuesto, reducir los niveles, y también permite el desarrollo, el diseño de protocolos de investigación experimental en los biomecanismos de respuesta, y eso puede tener aplicaciones en protección radiológica y también en el desarrollo de terapias médicas, como hemos probado con nuestros estudios y como otros han probado. Y esto es todo. De nuevo, muchas gracias por su interés y por su participación. Y nada más, espero que este seminario les haya sido de utilidad. Y nada más, hasta la próxima ocasión. Saludos cordiales.